No importa que los bots y los troles y los farsantes de la 4T digan que no estamos viviendo en una dictadura. No importa toda la gente que aquí en este canal nos apunta, si hubiera una dictadura, tú no podrías estar haciendo estos videos. Nosotros afirmamos que sí estamos aquí porque una dictadura es un gobierno al que no le importa la ley, un gobierno que elimina los contrapesos y en este 2024 ese régimen autoritario se consolidó, se fortaleció y cerró todas las fisuras para fortalecer el poder presidencial concentrado en una sola persona, en este caso Claudia Sheinbaum como representante de Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos en la elección de Estado, lo vimos ya en la extinción de los organismos autónomos, lo vimos en la supermayoría que arrebató Morena con la complicidad del Instituto Nacional Electoral dirigido por Guadalupe Tadei y es por esto que para documentar lo anterior en este video les traemos a ustedes 10 momentos, 10 eventos clave que documentan la consolidación del autoritarismo, de la tiranía, de la dictadura a cargo de la llamada Cuarta Transformación. Durante el año que termina, y esta es una nota que encuentran ustedes en el portal de Etcétera, hubo noticias y procesos que indican con claridad que la regresión democrática continúa y que seguirá profundizándose si no hay una resistencia ciudadana cada vez más numerosa y organizada que le haga frente. Presentamos aquí una decena de hechos emblemáticos del sexenio que termina y del que empieza, que nos advierten sobre ese, como dirían algunos, avance hacia atrás que significa el autoritarismo, el populismo autoritario. Primero, evento, primera noticia, el segundo piso de la Cuarta Transformación, la contundente victoria de Claudia Sheinbaum con un 60% de la votación y su anuncio de que durante su gobierno se erigirá el segundo piso de la Cuarta Transformación no son nada halagüeños, no son nada promisorios para la democracia en México debido a su apoyo a las políticas e iniciativas de AMLO. Para nadie es un secreto que la doctora Sheinbaum era la criatura de Andrés Manuel, como lo señaló con mucha claridad desde 2021. En buena medida, ello se debe a que ella siguió al pie de la letra las políticas y declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y hasta empezó a hablar como tabasqueña, ustedes lo recuerdan bien. La doctora Sheinbaum ha respaldado en su trayectoria las posiciones antidemocráticas de su antecesor, cuando menos desde el supuesto fraude electoral de 2006 hasta la reforma judicial, por lo cual, y como lo ha dejado en claro en sus primeros meses de gobierno, es previsible que continúe el deterioro democrático. Así es, la dictadura ya está consolidada, pero se puede profundizarse la gravedad y podemos llegar, si no hacemos algo para detenerlo, a ese estado que tanto dicen los obradoristas que no existe debido a que en este canal podemos seguir grabando videos. Número 2, el violento, terrible proceso electoral de 2023 a 2024, cuya violencia tanto Andrés Manuel López Obrador como su fiel escudera Rosa Isela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad, se dedicaron a minimizar, a tratar de ocultar, a tratar de culpar de ello a los medios de comunicación que según esto exagerábamos, a incluir como causantes de lo mismo a la oposición, a decir que eran los adversarios los que estaban provocando esa violencia, cuando esa violencia viene de la permisividad de la 4T hacia el CO. El amplio proceso electoral 2023-2024 estuvo marcado por una violencia intensa que pretendió ser falseada y minimizada por el gobierno. Según datos del organismo Causa en Común, hacia los últimos días de junio habían sido ultimados 67 actores políticos, entre ellos 36 candidatos o aspirantes a alguna candidatura.
En total se contabilizaron 330 ataques, según algunos conteos, según otros conteos superaron los 700. Hay disparidad al respecto porque la información oficial estuvo severamente restringida. Cuando menos 3 candidatos que habían resultado ganadores fueron asesinados. Se debe mencionar también, por ejemplo, el asesinato de Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo, que fue asesinado ya meses después de terminado el proceso electoral, ya cuando había tomado posesión. A diferencia de Rosa Isela Rodríguez, Causa en Común presentó datos que permitían establecer comparaciones de asesinatos de actores políticos en los más recientes procesos electorales, el de 2017 a 2018 hubo 24, de 2020 a 2021 30, de 2023 a 2024 67, más que en los dos anteriores, y a pesar de eso Andrés Manuel López Obrador dijo que eran las elecciones más pacíficas de la historia. Una violencia así oscurece la democracia, limita la participación ciudadana. No es casualidad que al tiempo de un proceso electoral lleno de atentados, lleno de ataques, la abstención hubiera superado el 40% y a mayor abstencionismo, menor democracia. Número 3, la impunidad electoral. Como no se había observado en la etapa democrática del país, si la datamos desde los años 90 del siglo pasado, el presidente de la República tuvo una abierta, descarada e impune intervención en los procesos electorales, no solo del 2024, recordemos, desde el 2021, a través de innumerables pronunciamientos desde la conferencia mañanera para votar a favor de la transformación, para impedir que regresaran los conservadores. Él decía, bueno, yo no estoy diciendo que voten por un partido en específico, como si no supiéramos de quién hablaba cuando decía voten por la transformación. La incontinencia verbal de Andrés Manuel López Obrador fue especialmente generosa, abundante y profusa para apoyar a su partido desde 2021, cuando declaró abiertamente iniciada la disputa por la sucesión presidencial por medio de las llamadas corcholatas. En muchas ocasiones incurrió en violaciones como coacción del voto, promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos y programas sociales y vulneración de los principios constitucionales como la imparcialidad, la neutralidad y la equidad, según determinaron en abundantes momentos tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, las múltiples violaciones quedaron en nada, jamás se sancionó al presidente. A lo más que se llegó fue a ordenar quitar de los canales digitales del gobierno algunos fragmentos de mañaneras donde el presidente estaba diciendo lo que no debía, pero jamás llegó a una sanción. Tampoco afectó a su partido, tampoco afectó a ningún candidato, y así sigue en la impunidad total. La 4, el momento 4 o el evento 4 que muestra el deterioro democrático y la consolidación de una tiranía es la militarización, que inició desde el sexenio, desde inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que negó descaradamente todo su sexenio. Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como hemos documentado abundantemente en Etcétera, hizo crecer el poder del ejército, sobre todo el poder económico, dándoles a administrar empresas, construir obra pública y más, y también encargándoles tareas administrativas y tareas clave como el control de las aduanas. Con la mayoría recién conquistada en el Congreso de la Unión, logró lo que tanto quería, que la Guardia Nacional quedara constitucionalmente adscrita al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En septiembre pasado, las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron que la Guardia Nacional quedara bajo mando militar, con lo que los militares prácticamente se harán cargo de tareas de seguridad pública pese a las denuncias de las violaciones a derechos humanos y la advertencia de organismos internacionales
contra la estrategia por los enormes riesgos que implica para el Estado de Derecho, que generalmente ha implicado el control civil de la seguridad pública. Pero ustedes recordarán todas las veces que Andrés Manuel López Obrador dijo que no había tal militarización. ¿Por qué? ¿Cuál fue su argumento para negar lo evidente? Pues que el mando de las Fuerzas Armadas estaba a cargo de un civil, es decir, de él mismo, y si el mando estaba a cargo de un civil, por eso ya por definición, entonces no había militarización. Otro argumento es que el ejército ya no viola derechos humanos, lo cual es falso. Se han documentado múltiples casos de abusos, de homicidios, de ejecuciones extrajudiciales, pero según Andrés Manuel y ahora según Claudia Sheinbaum, eso no significa militarización. Militarización, dice, es cuando el ejército está en contra del pueblo, aunque la militarización, tal como hemos defendido nosotros en este canal, es el crecimiento desmedido del poder económico, social y político de las Fuerzas Armadas. 5. La extinción del INE. Sin duda de las peores noticias para la democracia, a pesar de que AMLO y luego Claudia Sheinbaum han dicho muchas veces que la transparencia es la regla de oro de la democracia y que Claudia Sheinbaum dijo que incluso va a haber más transparencia que antes. Esto no será posible y esto es una auténtica mentira. Recuerden ustedes que AMLO impulsó la idea de extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y esta extinción ya se concretó durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las funciones de este instituto, que en unas cuantas semanas estará formalmente extinto, quedarán a cargo de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro. En fin. 6. La sobrerepresentación, esta triquiñuela, este enjuague que mediante la complicidad del Instituto Nacional Electoral le dio a Morena alrededor de 75% de los asientos en la Cámara de Diputados, a pesar de que obtuvo por votación solamente el 55%. Este acuerdo, tomado el 23 de agosto en el Consejo General del INE, fue después ratificado por el Tribunal Electoral por 4 votos contra 1 y con ello se dañó gravemente la representación del pluralismo en la Cámara de Diputados al aceptar las argucias de un convenio electoral establecido entre Morena y sus partidos satélite. Con ello y contra la intención del diseño político en México, una sola fuerza política puede realizar cambios constitucionales, ya lo está haciendo, con lo que la mayoría de los consejeros y magistrados de los órganos electorales abrieron la puerta para el siguiente episodio de la devastación democrática, la reforma judicial. Y sí, ese es el punto número 7. Asalto judicial, devastación judicial, la destrucción de uno de los poderes que hacen contrapeso al inmenso poder de la presidencia de la República. La más importante de las iniciativas presentadas por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este 2024. Como bien sabemos, el principal elemento de la reforma judicial es echar a la calle a jueces, ministros y magistrados y elegir a nuevos funcionarios judiciales mediante una elección judicial que ya se perfila totalmente amañada y que al menos desde el punto de vista popular será todo un fracaso. Además, esta reforma establece la integración de un tribunal de disciplina judicial que se encargará de vigilar y castigar a los juzgadores, entre los que se incluye hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que así se podrá presionar y castigar a quienes dicten alguna resolución contraria a los intereses de la 4T. Esta reforma está disfrazada de democratización, está disfrazada de más democracia participativa, de democracia popular para toda la gente, y es el proyecto más importante para capturar al tercer poder de la Unión. El poder legislativo ya está dominado mediante la sobrerepresentación. La reforma judicial pone en garras de la presidencia de la República
a los ministros, a los juzgadores, a los magistrados, y se desaparece así la división de poderes. Actualmente, la reforma judicial está siendo revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos integrantes comentó que se trata de un manual del autoritarismo. En el punto 8, y bueno, es una causa externa, pero que ha sido terriblemente manejada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, nos referimos a la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, sus amenazas de deportación de nacionales hacia nuestro país, sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos. Como buena parte de su campaña, Trump la hizo atacando a los migrantes, la deportación de los mexicanos que viven allá hacia nuestro país plantea escenarios de inestabilidad social y política, y con ello una complicación inédita e inesperada, no planeada para Claudia Sheinbaum, del escenario social, lo cual se añade a lo que ya vivimos y sin duda causará mayores inquietudes. Está el amago también de declarar como terroristas a los grupos del CO, entre ellos los mexicanos, lo que pondrá una gran presión sobre las autoridades mexicanas. Entonces, bueno, pues si a esto se añade que estamos en un régimen ya consolidado como una dictadura, no podemos esperar más que un endurecimiento de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para controlar la atmósfera social. 9, pues la derivado de la reforma judicial, la fracasada ya por anticipado elección de junio de 2025, otro recurso del oficialismo para demoler las instituciones. Además, pues ya saben ustedes que esta elección está planteada para fracasar porque se le ha negado al INE el suficiente dinero para poner casillas, para capacitar, para papelería, para urnas, y pese a que la autoridad electoral solicitó 13,200 millones de pesos, tras las cuentas que han hecho los consejeros del INE, solo les fueron otorgados 4,000 millones y calculan que si recortan gastos en otras áreas podrán destinarles 6,000 millones a la elección, con lo que no se podrán instalar más de 100,000 casillas, 100,000 casillas menos de las que se instalaron para la elección presidencial del 2 de junio. Debe mencionarse que el INE ha estado organizando la elección en la ilegalidad debido a que ha desobedecido por presiones del gobierno federal suspensiones dictadas por jueces, por lo cual ya se han dictado multas contra sus consejeros, pero esto lo ha hecho con el extraño respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tiene autoridad en materia de amparo, pero que sí tiene la autoridad que le ha otorgado Claudia Sheinbaum. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí la ley ya no vale quién tiene facultades, sino vale qué es lo que diga una sola persona. En este caso, Claudia Sheinbaum, que a su vez es la correa transmisora de la voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Y en el último punto, y como resultado de los manejos autoritarios y oscuros de Andrés Manuel López Obrador, está la extinción del Partido de la Revolución Democrática, con lo que el sistema de partidos mexicano se debilita y se fortalece el sistema de partido único. Estas son pues 10 noticias del 2024 que, bueno, vienen desde el 2023, algunas de ellas que demuestran que estamos nosotros ya en un régimen consolidado como un autoritarismo.